Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a trabajar una rosa en color azul. Y estos son los colores que vamos a usar: azul hortensia, azul celeste, azul turquesa, blanco, ocre oro y marrón. Voy a usar un pincel plano del número 10, un pincel lengua de gato del número 6 y un delineador del número 2. Comenzamos aplicando la base con el color azul hortensia y el pincel plano. Rellenamos toda nuestra rosa con este color. En la parte de abajo vamos a poner azul celeste. Aquí ya ocupo el pincel del número 6. Y vamos sacando este color hacia la orilla de la flor. En esta parte de arriba también voy a poner sombra con azul celeste. Y este color lo voy difuminando hacia la parte de arriba. Hago una división para marcar los dos pétalos que van enfrente. Y nuevamente difumino. Ahora vamos a usar azul turquesa. Vamos a intensificar esta parte de aquí arriba. Y también un poco en esta división. Con el mismo azul turquesa voy a poner unas líneas en esta parte de arriba para indicar en dónde van algunos pétalos. Y voy marcando también los pétalos de la parte de abajo. Delineo con azul turquesa y voy difuminando. Vamos a colocar un poco más de sombra aquí para hacer un doblez en estos dos pétalos.
Ahora vamos dibujando los pétalos con el color blanco. Coloco una línea blanca y voy bajando un poco de este color. Con la sombra yo ya dibujé los pétalos. El color blanco lo voy poniendo junto a la sombra que ya trabajé. Con blanco remarcamos los pétalos con doblez que están en la parte de enfrente. Y así terminamos nuestra rosa. Espero que te haya gustado, practícala y comparte este video. Si te gustan estos videos, regálame una manita arriba y suscríbete al canal. Cuídate mucho, mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Bye.